ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Son las 9:11, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Juan Arturo Recio con nosotros aquí en el día de hoy. Me escribió alguien respecto al caso anterior del pana que le llama la atención la cuñada y dice, ¿qué tal? Y dice, voy a pescar de conspiranoico. ¿Qué tal si la mujer y la cuñada están en contubernio para armarle un lío y quedarse con todo en un divorcio por infidelidad? Sí, Alberto. Óyelo ahí. Tú que eres abogado, te quisiera preguntar, la circunstancia en la que se da una separación o un divorcio determina cómo se negocia la repartición. Hasta la década de los 90 sí. Ok. Hasta 1997 sí, debido a que la infidelidad estaba en el Código Penal de ese entonces como un delito. Entonces, durante la comisión... ¿Era un delito ser infiel? Hasta 1997 era un delito. Es así. ¿Y qué pena conllevaba la infidelidad? Meses de multa y meses de prisión suspendida. No era como 6 meses, un año. Algo por ahí era que iba. Tengo que confirmar. Yo estoy de acuerdo con que vuelvan y tenga pena. Y entonces daba al traste que la persona que había sido pues objeto del delito de infidelidad podía someter una acción en divorcio a través de la misma acción penal, y en esa acción se determinaba pues que el destino final de todos los bienes de la comunidad pues pasaban a la parte afectada como parte de la condenación. Hoy sabemos que la infidelidad no es la principal razón que la gente esgrime cuando somete un proceso de divorcio en la justicia. Correcto. Casi siempre se va a la incompatibilidad de carácter, lo que aunque pasa, sea... es más fácil. No, lo que pasa es, lo más fácil es un divorcio por mutuo consentimiento. Eso es un fly. Sí, es un fly. Lo que pasa es que muchas de esas razones que existían antes en la legislación que estaba vigente, pues se transformaron y todo lo pusieron bajo el globo de la incompatibilidad de caracteres, precisamente para preservar la dignidad de los esposos que están en la separación. Porque como estos son procesos que se iban a puertas cerradas, donde en principio se supone que solamente quien está adentro del salón de audiencias debe saber qué es lo que exactamente se está discutiendo, pues un poquito de presión de ciertos sectores poderosos de la sociedad dominicana para pues que hubiese una reestructuración de la parte de esta. Eso me dice estúpido, porque en el barrio todo el mundo sabe de lo que es. Yo te puedo decir a ti que este país ha cambiado significativamente, pero profundamente, porque no importaba donde tú vivieras, no importa si tú vivías en un sector clase media alta, un barrio de vida más o menos regular, un pueblo. Antes era común que las parejas se fajaran a la trompa y se entraran a golpe de manera despiadada. Que el hombre dio una golpe a la mujer, que la mujer era con un caldero. Y uno se enteraba cuando el matrimonio andaba mal porque esos pleitos se oían. Sí. ¿Qué pasa? En los 90 llegaron muchos avances, como el que tú señalas, y uno de ellos también fue la ley de violencia intrafamiliar, que vino a ponerle un freno a estos episodios, y ya no es tan común que tú oigas a dos gente fajar la trompa en su casa y tú sepas, coño, hay problema en la casa de los vecinos. Eso ha cambiado. Y agrego a eso, y puede sonar en tono de broma, pero es cierto también la modernización de los inmuebles en la República Dominicana también, ayudó a mitigar un poco de sonido, porque pasamos de casa de zinc y madera a casa de bloque y cemento que contienen mejor los ruidos. No, y no solamente, pero cuando tú vives en multifamiliares, por ejemplo, yo vivo en un edificio de 4 apartamentos y lo que uno se entera de todo. Por ejemplo, yo tenía un vecino que cuando le estaba dando a la mujer, yo me despertaba, me desembraguetaba y aquí vamos a tener sexo los tres. Todos. Abría mi ventana y mi habitación igualito, o sea, que no te creas. ¿El vecino o seguía? ¿Quién terminaba No, el primero? vecino era una máquina. El vecino era una máquina. terminaba primero siempre. Yo siempre terminaba primero, pero el vecino era una máquina. Ponía a esa mujer a gritar como una becerra. Porno live tenía Alberto. Sí. Sesiones nocturnas. Pero ciertamente hoy divorciarse es más común, porque también la sociedad es un poco más laxa frente a esto. Ya las mujeres... Es muy raro que tú escuches a una mujer que yo no me divorcio por lo que vayan a decir. Ay, ya a muchas mujeres no le importa eso. Si tienen que divorciarse, se divorcian. Sí, claro. Y prueba de eso es que las mismas estadísticas oficiales señalan que de cada 10 divorcios en promedio andan por 4.6. 4.6 divorcios. Por cada 10 matrimonios. Por cada 10 matrimonios, 4.6 es el promedio de divorcios. Prácticamente 5 divorcios, la mitad de los matrimonios se están terminando en separación. Lo que te dice a ti que realmente pues los números han ido en aumento. Temas culturales, obviamente, la misma modernización del pensamiento de la gente. Y yo creo también que antes muchos matrimonios que eran por conveniencias familiares
por 1000 cosas. Pero principalmente los de conveniencia familiar han ido desapareciendo con el tiempo. Entonces Sí. ya tú te juntas con una gente, a los 6 meses tú no la soportas y dices, no, yo me voy de aquí y bye. Y fin. Y recomiendo también, a propósito de eso de los 6 meses, porque he estado llevando unos temas relacionados. Señores, cuando usted se separa de una persona de la que usted se casó, o de la que tuvo más de 5 años por el tema De de convivencia. que ya en la República Dominicana, usted desde hace mucho tiempo, vivir 5 años con una Principio persona. de los 2000. Exacto. Una Sentencia de la Suprema Corte de una Justicia. sentencia de la Suprema en un caso de reclamo. Exactamente. Muy bien llevado por ese abogado, no recuerdo el nombre, pero él logró No, y la Suprema tomó utilizar de referencia otra legislación. otra legislación Sí, en con el otros derecho países. comparado. Ujú. Y la Suprema Corte de Justicia entendió el mensaje y creo que dictó una muy buena sentencia. Yo estoy de acuerdo. Después de que usted tiene 5 años conviviendo con una persona bajo el mismo techo que han creado patrimonio. Para mí debería juntos. ser 2.5. O sea, la media que por lo menos yo he visto en algunos países es 3. Yo sí también entiendo lo de los 5 años por en la época histórica donde eso pues se estableció, pero yo creo que la media debe ser 3. Pero independientemente de, cuando ya usted forma hogar, aunque no se haya casado legalmente, pues... Aiga, profesor. Aiga, Sí. profesor. Aiga, dijo el Aiga, profe. licenciado. Pues, perdón, para terminar la idea, obviamente eso tiene unas consecuencias patrimoniales, porque hay que recordar que en esencia el matrimonio es un contrato. Eso te iba a decir, era lo que te iba a señalar. Aquí tú nos has explicado a nosotros y nos has hecho entender el matrimonio es un contrato que establecen dos personas para convivir Correcto. y crear un patrimonio junto dentro de esa unión. Exacto. Y lo iba a llevar en el caso de que si yo no firmé nada para entrar aquí al Grupo Medrano cuando trabajé. Ujú. O sea, yo vine a firmar aquí un documento a los 5 años, estaba aquí que te daban, o sea, Roberto nos contrataba de boca. Pero cuando las cosas se formalizaron todavía mejor, que ya habían unas obligaciones de TCS, etcétera, mucho más formalizado, pues evidentemente tú firmas un contrato donde se establecen tus obligaciones, lo que vas a recibir de Sí. salario, La y posición todo que vas a eso, ocupar y todo lo la demás, posición que claro. vas a ocupar, etcétera, y todos esos asuntos, porque es necesario por un tema de trámite y burocracia Sí, correcto. legal. Igual pasa no solamente con el trabajo, en el caso del empleo. Tú entras a trabajar conmigo, yo no he hecho un contrato contigo, y yo tengo obligaciones. Correcto. Porque la existencia de un El documento contrato escrito, verbal, la no existencia no significa que no haya que no haya una un contrato. responsabilidad, que no haya un contrato. Exacto. O sea, en la mayoría de los contratos, la existencia de un documento por escrito no es un requisito de validez. Igual pasa con el alquiler también. Exactamente. O sea, O sea, hay mucho- muchas, Ujú. muchas relaciones que se dan que la no existencia de un contrato no significa que no haya una responsabilidad y obligación. Y yo creo que el contrato por excelencia en ese caso es el contrato de venta. Yo estoy vendiendo este celular, Sí, a ti te exacto. interesa, son 10,000 pesos, toma, tú me das 10,000 pesos. Y se acabó. Ya. Si el celular no sirve Ujú. y yo voy a reclamar, no tiene que decirme de que, no, yo no tengo factura, no tengo, no. Ah, usted me lo vendió y tengo aquí una conversación de que Claro. negociamos eso. Y un comprobante, entonces Sí. hay obligaciones que surgen de esa venta. Entonces, mucha gente confunde eso, que cree que tiene que existir un documento escrito No. para que exista contrato. Hay contratos particulares que por su naturaleza sí, porque tú tienes que registrarlos. Por ejemplo, los contratos de distribución exclusiva con marcas internacionales en República Dominicana, existe una ley para tú ser proveedor exclusivo. Entonces, ese contrato tú tienes que irlo a registrar a un departamento en el Banco Central. Ese contrato, por su naturaleza, sí tiene que ser por escrito. Pero la mayoría de los contratos, como son relaciones interpartes, no es una obligación de que exista. Y eso es parte de lo que la Suprema Corte de Justicia estableció cuando dijo, ustedes tienen 5 años conviviendo juntos, Eso es un matrimonio. tienen muchachos, criaron hijos, o crearon patrimonio, tienen bienes, tienen deuda en común. Pues eso reúne todas las características para ser tratado como un matrimonio bajo la comunidad de bienes. Y viéndolo desde el punto de vista religioso, que es de donde se impulsa y se le da cabida a este tipo de contratación, esto tuvo básicamente un efecto patrimonial inicialmente como un pensamiento. O sea, antes cualquier persona que se uniera con una mujer fallecía y la familia tenía legítimos reclamos de los bienes de esa persona. Y hablo de Correcto. antes cuando todavía no existía el derecho como existe hoy en día. Venían de prácticas que tenían 500, 600 años, pero derivado del derecho
el mismo derecho canónico, el mismo derecho canónico, de etcétera. la Iglesia Católica. Y todo esto que buscó, ¿cuál fue la intención de quienes dicen, bueno, tiene que haber una unión bendecida por Dios para que quien nazca dentro de eso, nazca con la bendición y no sé qué vaina del matrimonio y de Dios y esas cosas? Era para la protección patrimonial de esa descendencia en parte. Exactamente. Porque hay una gran discusión respecto al término. Yo creo que ahí es donde nos hemos perdido nosotros. Y yo se lo he dicho a amigos que hemos tenido la discusión. El problema con el caso de las uniones de uniones civiles de personas del mismo sexo, oye, el problema es que hubo un grupo que quiso arrebatarle un concepto y una idea a otro grupo que no tienen las mismas características. Correcto. Porque en origen y en naturaleza no es lo mismo. De hecho, el matrimonio, la génesis del matrimonio, además del tema de la protección patrimonial, es la concepción. O sea, religiosamente, o el concepto Dos matrimonio. personas se unen en matrimonio porque concebir y tener familia, hijos, descendencia, es el propósito que se busca con esto. Puede leer más, en paz descanse, mi profesor Santana Marcano, que fue incluso aquí durante mucho tiempo el presidente del tribunal eclesiástico que había en República Dominicana, y eso se mudó para Puerto Rico, pero los libros eran unos folletos básicamente, pero bien resumido de derecho romano y derecho canónico, donde te explica el surgimiento y cómo funciona todo esto, y usted lo puede encontrar en toda la librería jurídica de este país. A él explica muy bien eso. O sea, el matrimonio como figura religiosa, lo que busca es exactamente establecer la protección de la concepción, para eso es que se veía, y que lo que tú concibieras y esa persona con la que tú te casabas, especialmente la mujer, pues tuviera acceso a bienes que de otra forma iban a ir a manos de la iglesia. Sí, porque si no había nadie. De la familia o a manos de No, si no había nadie que reclamara, lo que mandaba la ley del momento era que pasaba a manos de la iglesia, los bienes que esa persona pues hubiese generado si no tenía quien sucederlo. Y por ahí mismo nace el celibato también. Exactamente. Entonces, en ese mismo camino nació el celibato. En términos generales, y por eso que quise traer el tema, pues en virtud de la pregunta que tú mismo solicitaste, me escribieron de la observación. Pues básicamente la infidelidad sí es o sí se mantiene siendo una causal de divorcio. Lo que pasa es que ahora está bajo la sombrilla de la incompatibilidad de caracteres. No determina quién se va a quedar con los bienes al final, ni determina tampoco quién se va a quedar con la guarda y tutela de los hijos menores de edad. Después que un hombre me pega cuerno por 10 años y tiene más hijos por allá, entonces también me va a dejar fuera de mi casa. Es una posibilidad. Mi casa, oye. De mi casa, De claro. tu casa que la compraste tú, previo al Estamos entre los dos. No, entonces. Mira, yo he sido un gran observador de las dinámicas sociales los últimos 15, 20 años. Empujado por la carrera que fui a la universidad a estudiar, que se llama marketing. No marketing. Marketing. Porque vivimos en un país que se habla español. Y la carrera se llama mercadeo y en español el término se pronuncia marketing. Entonces, para los amigos de Unive, se llama marketing. Y no se sientan mal. Marketing no es marketing, porque hablamos español. Entonces, en esa carrera, evidentemente, hay muchas materias que te llevan al estudio y la observación del comportamiento humano. Correcto. Y yo he ido viendo como un problema que genera muchos conflictos, el que hay gente, la mayoría de gente no se está casando porque desea, digo la mayoría porque según mis estadísticas, de cada 10 que yo conozco que se ha casado, 7 han terminado divorciados. Okay. Lo que me da a mí entender que no fue una decisión sopesada, concienzuda de tomar esa decisión, sino que fue más una cuestión cosmética y social para cumplir o encajar de alguna manera en el nuevo canon social que está establecido. Y el problema que veo siempre común en todos los divorcios es el tema patrimonial. Sí. Yo entonces he señalado aquí y digo, es que si yo no estoy seguro con quién me estoy casando, yo no hago un matrimonio con bienes mancomunados. Yo separo mis bienes. Claro. Y eso se puede cambiar a mitad de camino. No. Tú no te puedes desmontar. Tú no te puedes desmontar de la vaina.
Yo no puedo divorciarme y después volverme a casar. No, y de hecho la ley establece que si tú te... O sea, Yo no me puedo divorciar y volverme a casar. ¿Con la misma persona? Sí. Te puedes volver a casar con la misma persona, pero tiene que ser bajo el régimen del primer matrimonio. Del primer matrimonio. No te puedes apiar del vehículo después... Coño, qué interesante eso que tú me estás diciendo. Mira, Estamos yo no muy sabía equivocados, eso. ¿verdad, Adriana? Lo habíamos Tú hablado. puedes divorciarte de una Y yo persona, había tenido esa discusión con separarse Adriana, de una gente y después reencontrar la llama del amor y decir, ok, vamos a volvernos a y casar. yo conozco casos así. Ujú. Pero la ley establece Pero- que Yo tienen que también conozco casarse. Pero Sí. como abogado, Ujú. y es la pregunta que te hago, ¿no sería recomendable a una gente que está tomando una decisión apresurada decirle, mira, si tú no estás seguro de que esto va a perdurar en el tiempo, luego lo que te viene es un trauma y un problema Sí. Que sepa. para tener que estar reprendiendo vainas? Si la otra persona verdaderamente te ama, va a entender lo que estás planteando. Ujú. Porque ¿qué es lo que yo encuentro? Siempre el mismo problema. Y problemas que casi siempre están rayando. Cuando hay gente que está en divorcio y se me acerca a hablarme o algo, me plantean el problema de su divorcio, pero el conflicto que se me acercan, ya sea para tener contacto contigo o con otro abogado, es para resolver el tema patrimonial. Claro. La división. Porque la otra patrimonio. parte siempre reclama más de lo que Claro. la ley manda o la ley establece, y se dan unos conflictos Ujú. que llevan casi a la tragedia. Ujú. Entonces, viendo eso, yo aquí se lo digo siempre a la gente: si usted no está seguro, cállese con bienes separados. Mira, aquí es mal visto por mucha gente. Yo no lo veo. Es así. Yo soy de la opinión y siempre lo he sostenido y defendido aquí, que lo ideal es, si usted llega con una cantidad de bienes importantes al matrimonio, es casarse con pues bienes separados. Ahora, si usted lo que va es a formar patrimonio con esa otra persona, porque sea mancomunado, no lo veo mal. Pero gran sí, problema. sí, soy de partidario de que de que si usted llega con una cantidad de bienes importantes al matrimonio, debería ser pues por un matrimonio por bienes separados. Eso sí, hay que decirlo, conlleva gastos adicionales. Tampoco que son los gastos más locos del mundo, porque tú tienes que hacer un acto auténtico en el cual se reconozca que se va a establecer un inventario de bienes separados que no van a entrar en la comunidad de bienes y demás. Y en todo caso, todavía existiendo la separación de bienes, la figura de la copropiedad es completamente válida. O sea, Define copropiedad. que dos o más personas puedan ser propietarios de un mismo bien. Ok. O sea, la figura de la copropiedad todavía existe. Supongamos, nos casamos con separación de bienes, cada quien con lo que llega al matrimonio, lo suyo es suyo, lo que en el transcurso cada quien tenga su nombre suyo en el caso de un divorcio, pero ambos nos metemos en un negocio y entre los dos compramos un terreno. Ese terreno perfectamente, bajo la figura de la copropiedad, puede ser de los dos. De los dos, claro que Y al momento entonces de la separación, o uno le compra la parte al otro, o se decide vender el inmueble y dividir el dinero en la proporción en que ambos participaron en la compra del mismo. Vamos quedando sufriéndonos los dos. Entonces, es un hay mucha ser. gente que cree como que, oh, que eso que no Hay me gente- ama, porque Hay el una- chantaje emocional es ese, que no me ama, Sí. que eso es que está pensando que vamos a separar, no va a terminar. Sí. Yo tengo 25 años trabajando cerca de la radio y 22 años levantando de madrugada. Ya estoy en la etapa que el fenecido Margaro señalaba, que se llega a todo el que madruga. Ya tengo dificultades para tener erecciones. Ya es otra cosa que Impotencia. también me reduce a mí la aspiración de tener una relación romántica y sexual constante con alguien, porque ¿para qué vas a estar conmigo si no te voy a poder dar manquenque? Ujú. Hombre, que hay que prenderle planta, yo estoy de patilla y vaina, Están los y dedos. 2 veces al año hacerme analítica para saber cómo estoy. Entonces, en el caso de todo esto, hay gente que te plantea posturas muy liberales respecto a la concepción de lo que es un matrimonio, Ujú. respecto a muchísimos temas, pero son no conservadores, ultra conservadores en los fundamentos iniciales que el matrimonio tuvo como idea o como concepto, de donde sea que este haya venido. Sí. Preexistía, pero no con las características que luego tuvo. Ujú. Y eso te dice a ti de que hay personas que quieren como hacer como el pescar. Es como cuando tú le das cereal de este que trae marshmallows a los niños. Tricks. Exactamente, que ellos se comen el marshmallow y después te dice que ya se acabó. Un tema de un buffet.
Exactamente. Básicamente en el buffet tú coges lo que tú quieres y dejas todo lo otro. Todo lo otro. Entonces, la vida no es así. Exacto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si vamos a liberalizar el concepto de matrimonio y lo vamos a traer al siglo XXI, hay cosas a las que hay que ya irle quitando. Claro. Y yo no estoy de acuerdo de que una gente se lleve la mitad de lo que no trabajó. Claro. La ley, por lo menos aquí en República Dominicana, tenemos que recordar que la ley 1306 bis, que es la que pues versa sobre el divorcio, es una ley vieja, ha tenido varias modificaciones de cosas que se han quitado del medio, cosas que se han añadido. Recordemos también por ahí que había una infidelidad que traía como premio un muerto gratis, que también fue eliminado. Sí, fue eliminado. Sí, el esposo. Oye, porque la característica del muerto gratis era muy particular. Si el ¿Alguien? esposo llegaba a la casa y ¿Alguien? en la cama matrimonial encontraba a la esposa con otro hombre, ese muerto sí lo mataba y le salía gratis. En el caso de esa ley no hace tanto que la cambiaron. ¿Fue final de los En el- 90? En el 2000. No, pero. Con la analiza, modificación, sí, con con esa la- con- modificación. No, porque te voy con a la contar. modificación del 97, Sí, es cierto, porque lo que te iba a decir es el disparate. Ya recordé bien. ¿Te recuerdas, Peter, la persona que conocíamos nosotros que encontró a la mujer con un tipo en la cama y él le dio un tiro y el agravante del delito fue, le dijo su abogado, que él al tipo lo tiró en una cañada? Y hubo una gente muy famosa que... Sí, muy popular, claro. que- tiró al tipo en una cañada porque lo encontró con la mujer. Se pudo probar todo, pero le dijo tanto el Ministerio Público como tipificaron eso como homicidio y lo condenaron en consecuencia por esa acción. Pero le dijo su abogado y le dijo el mismo Ministerio Público al abogado de la persona, dijo, de haber sido inicialmente y abriendo ya una historia, o sea, una concepción filosófica de cómo se aplicaba el derecho, en esos casos su pena pudo haber sido menor. Sí. Pero lo condenaron a 20 años. Y le dijo el abogado que en esa circunstancia, en su cama, en esa característica, te hablo del 2007 más o menos, Peter. Sí, no, porque él lo sacó de la casa. Él lo sacó de la llevó, casa. quiso Sí. esconder el cadáver. El tema del Exactamente. ocultamiento Ahí del cadáver, que había es un vaina. delito distinto, pues, Exactamente. afectó la teoría. Pero de- no estoy haciendo apología del homicidio ni del asesinato. Estoy diciendo en base a lo que históricamente la ley establecía en esa característica. Claro. Y el Ministerio Público le dijo a su abogado, le dijo, de no haber sido así, pasa, y se hace el levantamiento y pasó esto, etcétera, como mucho, 5 años. Sí. Era en ese momento, hace 17. Ya finalmente, hermano. Esas consideraciones, recordar pues la parte que dije, que el hecho de que existe una infidelidad, aunque está bajo la sombrilla de la incompatibilidad de caracteres, no determina que usted se puede quedar con absolutamente todo, no determina tampoco quién se queda con la tutela y guarda de los muchachos. Eso tiene De pelear. eso tiene lo que pasa es que siempre prima el interés superior del niño. Lo hemos hablado aquí hasta el cansancio de eso. El juez va a evaluar con cuál de los padres ese niño va a tener un mejor desarrollo psicológico, emocional, quién le puede brindar pues mayores comodidades y demás. Entonces siempre se evalúa esa parte más que las circunstancias bajo las Tampoco tengo cuales problema con eso, que se vayan con quien sea. bajo las cuales terminó Al final volverán. el matrimonio, aunque sí los jueces como que si es con un padre que fue infiel, la práctica me dice, y esto es obviamente mi experiencia, la práctica me dice que los jueces son muy proclives a dejarle la guarda al otro padre. O sea, Al que no fue infiel. Al que no fue infiel. Son Para que lo vea llorando. por un tema de la protección psicológica de ese menor, de cómo tú le explicas que un juez ordenó que tú tienes que irte con el papá que desbarató su matrimonio. Sí. Entonces, son proclives a eso, pero esa es mi experiencia. No sé si sea la de los otros togados que nos escuchan aquí. Un abrazo al hermano José Salas, por ejemplo, que está siempre Mijo, en el sintonía. pobre. En sintonía. Pero la experiencia me dice que los muchachos tú los sueltas en banda, al final ellos vuelven. Bueno, Solito. es que tú tienes 11. No tienes que utilizar jueces ni vaina, ni frustrarte la vida pagándole cuarto a un abogado. Dice, mira, peleamos, nada. Tú tienes 11, tú tienes Ya sabes se más que quedan yo de los que eso. vienen Me graduados pueden ya. seguir en @Juan Recio M en todas las redes sociales, Juan Recio M, y los invito a seguir detrás del home, detrás de H. Vámonos a los comerciales. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Metro.